¿Te crees un ser superior o eres simplemente un piojo? Esa es la pregunta que atormenta a Radión Raskolnikov y la que en este 2026 nos susurra al oído cada vez que justificamos un acto cuestionable en nombre de un bien mayor. Bienvenidos al inicio de esta nueva trilogía, donde abandonamos el Caribe para hundirnos en el invierno psicológico de Fyodor Dostoyevsky. Hoy abrimos el expediente de Crimen y Castigo, con el punto más peligroso de su filosofía, la teoría del superhombre. Imaginen a un joven estudiante de Derecho, brillante, pero sumido en la miseria más abyecta de San Petersburgo. Vive en una habitación que parece un armario, sus zapatos están rotos y el hambre le nubla el juicio. Pero Raskolnikov no sufre por el hambre física, sufre por una idea. Él ha escrito un artículo donde divide a la humanidad en dos categorías, los ordinarios y los extraordinarios. Según su teoría, los ordinarios son la más, aquellos que deben obedecer las leyes y cuya única función es reproducir la especie. Pero los extraordinarios, ellos son los creadores, los Napoleones, los que tienen el derecho y hasta el deber de saltarse cualquier ley moral, incluso el asesinato, si eso les permite cumplir una misión que beneficie a la humanidad. En este 2026 de meritocracia extrema y delires de pensamiento que se creen por encima del ciudadano común, la teoría del Raskolnikov es más actual que nunca. ¿Cuántas veces hemos perdonado la falta de ética de un genio tecnológico, de un artista brillante o de un político carismático bajo el pretexto de que su aporte al mundo compensa sus pecados? Raskolnikov lleva esta lógica al límite físico. Decide matar a una vieja usurera, Aliona Ivanovna, a quien describe como un piojo social, un parásito que chupa la sangre de los pobres. Su razonamiento es matemáticamente frío. Si la mato y uso su dinero para salvar a mi familia y terminar mi carrera, estaría haciendo un bien neto al mundo, una vida inútil por miles de vidas rescatadas. Pero aquí es donde Dostoyevsky nos da la primera bofetada. Raskolnikov no mata por necesidad, mata por validación. Quiere saber si él pertenece a ese grupo de hombres superiores que no sienten remordimiento. Quiere probarse a sí mismo que es un Napoleón y no un piojo. El asesinato no es el fin, es el experimento de laboratorio para confirmar su propia grandeza, y lo que descubre es el inicio de su caída. La soberbia intelectual de Raskolnikov es el espejo de nuestra era digital, donde el ego se infla hasta creer que las reglas no aplican para nosotros. Él se convence de que la moral es una construcción para los débiles, una cadena que los mediocres usan para frenar a los fuertes. Pero la realidad del hacha cayendo sobre el cráneo de la usurera es distinta a la teoría escrita en un papel. En el momento en que la sangre salta, Raskolnikov deja de ser un filósofo para convertirse en un animal acosado. Su teoría del superhombre se estrella contra la muralla de su propia humanidad. Dostoyevsky nos plantea un dilema aterrador. Si Dios no existe y la moral es relativa, ¿quién nos impide decidir quién vive y quién muere? Raskolnikov intenta ser Dios en una habitación de 5 metros cuadrados. Se cree un gigante, pero es un hombre febril y delirante. Su error no fue solo el crimen, fue creer que podía desconectarse de la conciencia colectiva. Creyó que podía cometer un mal menor para obtener un bien mayor, olvidando que el mal no se puede compartimentar. Una vez que abres la puerta al asesinato justificado, el resto de tu alma se inunda de esa misma oscuridad. En esta primera parte, debemos entender que Raskolnikov somos nosotros cuando pensamos que nuestros objetivos justifican cualquier medio. Somos nosotros cuando juzgamos a los demás como seres inferiores o prescindibles en nuestra carrera por el éxito. El superhombre es una fantasía de poder que nace de la debilidad y el aislamiento. Raskolnikov está solo, y en esa soledad, su mente se convierte en una cámara de eco donde su teoría suena perfecta. Pero afuera, en las calles sucias de San Petersburgo, la vida real le está preparando un castigo que su intelecto nunca pudo prever. La grandeza de este libro, y la razón por la que empezamos con este punto, es que nos obliga a cuestionar nuestra propia jerarquía de valores. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por sentirnos especiales? ¿A quién estamos dispuestos a pisotear para demostrar que somos extraordinarios? Raskolnikov cruzó la línea, y lo que encontró al otro lado no fue la libertad de Napoleón, sino la esclavitud del miedo. Porque el verdadero superhombre, según Dostoyevsky, no es el que mata sin remordimiento, sino el que tiene la fuerza de reconocer su propia pequeñez. Quédate en este viaje, porque apenas hemos levantado el hacha. En el siguiente punto,
Vamos a ver qué sucede cuando la teoría falla y la mente empieza a devorarse a sí misma. Vamos a entrar en el laboratorio de la culpa, un lugar donde no hay Napoleones, solo sombras. Pasamos ahora del plano de las ideas al campo de batalla más sangriento de toda la novela, la psicología de la culpa. Si en la parte anterior analizamos cómo Raskolnikov intentó justificar el crimen con la razón, en estos minutos vamos a ver cómo su propio sistema nervioso lo traiciona. Porque puedes engañar a tu intelecto, pero no puedes engañar a tus poros, a tus latidos, ni a tu sudor. Dostoyevsky, que escribió esto décadas antes que Freud empezara a hablar del inconsciente, nos entrega aquí el tratado más profundo sobre el autosabotaje humano. Inmediatamente después del doble asesinato ocurre algo fascinante. Raskolnikov no se convierte en un criminal astuto que limpia huellas y planea su fuga. Al contrario, se convierte en un hombre febril, un errante que bordea la locura. La culpa en Crimen y Castigo no es un sentimiento moral de sentirse mal por haber hecho algo malo. Es una enfermedad física. Rodion empieza a delirar. Pierde la noción del tiempo y se desmaya en la comisaría, no porque lo estén interrogando, sino simplemente por el peso del aire que respira. Es lo que Dostoyevsky plantea como el castigo real, la desconexión total del resto de la humanidad. En este 2026, donde a menudo pensamos que podemos hackear nuestra mente para no sentir empatía o para ser fríos en un mundo competitivo, Raskolnikov es la advertencia definitiva. La culpa es el mecanismo de defensa de nuestra especie para recordarnos que somos seres sociales. En el momento en que Rodion derrama sangre, se corta el hilo invisible que lo une a su madre, a su hermana y a la sociedad. Se vuelve un fantasma caminando entre los vivos. Él cree que tiene miedo de que lo atrapen, pero lo que realmente tiene es el horror de estar solo en su secreto. Observen cómo Dostoyevsky maneja el suspenso psicológico. Raskolnikov regresa a la escena del crimen. Toca la campanilla de la vieja usurera solo para escuchar el sonido que lo persigue. Provoca a los policías con frases de doble sentido. ¿Por qué hace esto? Porque la psique humana no puede soportar la tensión de lo oculto. Existe un impulso masoquista en el culpable que lo empuja a confesarse, a ser castigado para poder, finalmente, volver a pertenecer al mundo. El castigo de Siberia, el trabajo forzado y la prisión física que vendrán después son en realidad un alivio comparados con la libertad solitaria y delirante de su habitación en San Petersburgo. Llevemos esto a nuestra realidad actual. Vivimos en una cultura que intenta eliminar la culpa a través del narcisismo o la racionalización. Hice lo que tenía que hacer, decimos. Pero Dostoyevsky nos dice que hay una ley natural grabada en el cerebro que no se puede borrar con la lógica. La paranoia de Raskolnikov es la manifestación de una mente que ha roto su propio equilibrio. Cada mirada de un extraño en la calle, cada susurro de un vecino, se convierte en una acusación. La culpa lo vuelve egocéntrico. Cree que todo el universo gira en torno a su crimen. Esta parte es crucial para entender que el crimen termina en un minuto, pero el castigo es un proceso que dura toda la vida. La mente de Raskolnikov se fragmenta. Por un lado, sigue intentando defender su teoría del superhombre, pero por otro, su corazón le grita que es un asesino vulgar. Esa disonancia cognitiva es la que lo enferma. No hay paz para el que se cree Dios, pero sangra como hombre. Dostoyevsky nos invita a mirar nuestras propias manchas. No todos hemos empuñado un hacha, pero todos hemos cargado con el peso de una mentira, de una traición o de un acto que nos aleja de quienes amamos. Esa presión en el pecho, ese insomnio que no se quita con pastillas, es la sombra de Raskolnikov recordándonos que somos humanos. El castigo no es lo que el juez dicta en la sentencia. El castigo es el espejo que te devuelve una imagen que ya no reconoces. Quédate conmigo, porque tras este descenso a los infiernos de la mente, necesitamos una salida. Y esa salida no vendrá de la razón, sino de un personaje que camina por el fango sin mancharse el alma. En la próxima parte, vamos a conocer a Sonia Marmeladova y descubriremos por qué, para Dostoyevsky, la redención solo es posible a través del sacrificio. Entramos ahora en el terreno
En esta parte vamos a analizar cómo el hambre y el hacinamiento no solo afectan el cuerpo, sino que actúan como un ácido que corroe la moral y la lógica. En el 2026 solemos hablar de la pobreza en términos de estadística y economía, pero Dostoyevsky nos obliga a verla como un fenómeno psicológico, una presión constante que termina por fracturar el alma. San Petersburgo, en la visión de Dostoyevsky, no es la ciudad de los palacios imperiales, sino un laberinto de callejones hediondos, tabernas llenas de borrachos y habitaciones que parecen ataúdes. Raskolnikov vive en un cuarto que él mismo describe como una jaula, y aquí es donde está la clave. Dostoyevsky plantea que los pensamientos de un hombre están condicionados por el techo que tiene encima. En un espacio tan estrecho, es imposible tener pensamientos amplios o generosos. La miseria de Rodion actúa como un caldo de cultivo para su monstruosa teoría. Su soberbia es, en realidad, un mecanismo de defensa contra la humillación de no tener ni para un plato de sopa. Pero Raskolnikov no es el único ejemplo. Tenemos a la familia Marmeladov, que representa el nivel más bajo de la escala humana. El padre, un borracho que gasta el poco dinero de su familia en alcohol mientras sus hijos pasan hambre, no es un villano de caricatura. Es un hombre que ha sido triturado por la falta de dignidad hasta que lo único que le queda es el placer de su propio hundimiento. La pobreza en crimen y castigo no es noble, es degradante. Te quita el derecho a la vergüenza. Cuando la madrastra de Sonia, Catalina Ivanovna, empuja a la joven a la prostitución para que la familia no muera de hambre, vemos el choque final, la necesidad biológica devorando los principios éticos. Llevemos esto a nuestro siglo. Hoy vemos ciudades donde la brecha social se ensancha cada vez más. El mensaje de Dostoyevsky es una advertencia. Cuando una sociedad acorrala a un individuo, cuando le quita la esperanza y lo humilla sistemáticamente, ese individuo empieza a crear su propia moral para sobrevivir. La teoría del superhombre de Raskolnikov es la respuesta intelectual al sentimiento de ser un piojo social. Él quiere matar a la usurera no solo por dinero, sino para rebelarse contra un sistema que lo ha enterrado en vida. Dostoyevsky nos dice que la pobreza deforma la percepción de la justicia. Raskolnikov mira a la vieja usurera y no ve a un ser humano, ve un símbolo de la injusticia del mundo. Ese es el peligro de la desesperación. Te quita la capacidad de ver al otro como a un igual y lo convierte en un obstáculo o en un recurso. La falta de recursos económicos se traduce en una falta de recursos emocionales. La ira de Rodion es la ira del hombre que se siente superior, pero es tratado como basura por su casera. En esta parte, debemos reflexionar sobre cómo nuestro entorno moldea nuestras decisiones. ¿Seríamos tan éticos si estuviéramos en la situación de Rodion? Dostoyevsky no justifica el crimen, pero nos muestra las raíces podridas de donde brotó. La pobreza es el cómplice silencioso que afila el hacha. Es el ruido de los niños llorando, el calor sofocante de un verano sin aire y el vacío en el estómago, lo que termina por silenciar la voz de la conciencia. Rodion Raskolnikov intentó elevarse por encima de su miseria a través de la violencia, pero solo consiguió hundirse más. En la próxima parte, vamos a ver el contrapunto de esta oscuridad. Vamos a analizar a Sonia Marmeladova, la mujer que, viviendo en la misma miseria absoluta, elige un camino radicalmente distinto, el sacrificio. Si la pobreza deforma el espíritu, Sonia es la prueba de que hay algo dentro del ser humano que puede resistir incluso la presión más brutal. Llegamos al punto de quiebre emocional de la novela, Sonia Marmeladova y el sacrificio. Si Raskolnikov es la mente que se cree Dios y termina en el infierno, Sonia es el alma que vive en el infierno y termina encontrando la luz. En esta parte, vamos a desarmar uno de los personajes más potentes de la literatura universal. En este 2026, donde a menudo confundimos el empoderamiento con el egoísmo, Sonia nos viene a recordar que la forma más radical de poder es la entrega. Sonia es la joven que se ve obligada a ejercer la prostitución para que sus hermanos no mueran de hambre. Es una víctima absoluta del sistema, de su padre alcohólico y de una sociedad que la desprecia. Sin embargo, Dostoyevsky la presenta como el único personaje que no está roto por dentro.
¿Cómo es posible? Porque Sonia ha renunciado a su ego. Mientras Raskolnikov mata para demostrar que es alguien, Sonia se humilla a sí misma para que otros puedan vivir. La relación entre ellos es el choque de dos mundos. Raskolnikov se siente atraído por ella, porque intuye que son iguales. Ambos son parias. Ambos han cruzado la línea. Pero hay una diferencia fundamental que vuelve loco a Rodion. Él mató por una idea. Ella se mató a sí misma por amor. Cuando Raskolnikov finalmente le confiesa su crimen, esperando que ella lo entienda desde la lógica del superhombre, Sonia reacciona con un grito que resuena hasta hoy. ¿Qué es lo que has hecho sobre ti mismo? Ella no ve el crimen contra la vieja usurera, ve el crimen que Rodion cometió contra su propia alma. Sonia es la figura de la redención por el sufrimiento. Para Dostoyevsky, la razón humana es limitada y peligrosa, como vimos con la teoría del hacha. Pero el corazón humano, cuando acepta el dolor por los demás, es infinito. Sonia no juzga a Raskolnikov, no lo denuncia, no lo aparta. Ella le ofrece lo único que puede salvarlo, la compañía en el abismo. Le pide que vaya a una plaza, que bese la tierra que ha ensuciado y que diga ante todo el mundo, yo he matado. En nuestra cultura actual, donde huimos del dolor a toda costa y donde el sacrificio personal se ve a menudo como una debilidad, Sonia es un personaje incómodo. Ella nos enseña que la pureza no está en ensuciarse las manos, sino lo que haces después de haber caído. Ella es la luz en las tinieblas, no porque sea perfecta, sino porque tiene una fe inquebrantable en que ningún ser humano es irrecuperable. Es ella quien lee a Raskolnikov el pasaje de la resurrección de Lázaro, marcando el camino que él debe seguir, morir a su orgullo para nacer a una nueva vida. En esta parte, se nos obliga a preguntarnos, ¿dónde buscamos nosotros la redención? ¿En la lógica fría de los datos o en la empatía desinteresada? Sonia Marmeladova es la prueba de que incluso en la alcantarilla más profunda de San Petersburgo, la compasión es una opción política y espiritual. Ella es el único espejo donde Raskolnikov puede ver su propia miseria sin desesperarse, porque Sonia lo mira con los ojos del perdón, no de la ley. Quédate para la siguiente parte, porque ahora Raskolnikov ha encontrado a alguien ante quien arrodillarse. Tendrá que enfrentarse a alguien que quiere casarlo. Vamos a entrar en el duelo de mentes definitivo. Raskolnikov contra Porfiri Petrovich, el detective que no necesita pruebas porque sabe leer el alma de los asesinos. Entramos ahora en una de las secuencias más brillantes de la historia de la literatura, el duelo de mentes entre Rodion Raskolnikov y Porfiri Petrovich. En estos minutos vamos a analizar un juego de ajedrez psicológico donde no se mueven piezas, sino palabras, silencios y espasmos nerviosos. En este 2026, donde estamos obsesionados con la vigilancia digital, las cámaras de seguridad y las pruebas de ADN, Dostoyevsky nos recuerda que el detector de mentiras más infalible sigue siendo la propia conciencia humana cuando es acorralada por una inteligencia superior. Porfiri Petrovich no es el típico detective de acción. Es un hombre de mediana edad, un poco excedido de peso, que parece distraído y hasta bufonesco. Pero tras esa máscara de funcionario bonachón que esconde un psicólogo clínico magistral, Porfiri no tiene pruebas físicas contra Raskolnikov. No hay testigos directos. No hay huellas dactilares. No hay nada que lo vincule legalmente al doble asesinato de la usurera y su hermana. Sin embargo, Porfiri sabe que Rodion es el asesino desde el primer encuentro. ¿Cómo lo sabe? Porque ha leído su artículo sobre el superhombre. Porfiri entiende que el crimen nació de una idea y para atrapar al criminal solo tiene que sentarse a esperar que la idea devore al hombre. Observen la técnica de Porfiri. Y no arresta a Raskolnikov. De hecho, le dice explícitamente, si lo arresto ahora, usted se sentirá como un mártir y se cerrará, pero si lo dejo libre, usted mismo vendrá a mí. Es la estrategia de dejar la puerta de la jaula abierta para que el pájaro, aterrorizado por su propia libertad, termine regresando a la seguridad de la prisión. Porfiri juega con el tiempo. Sabe que Raskolnikov es un hombre febril,
un intelectual que necesita ser comprendido. En sus conversaciones, Porfiri lo trata con una cortesía irritante. Lo llama mi querido amigo mientras va cerrando el cerco dialéctico. Lo que estamos presenciando es un duelo entre el ego y la realidad. Raskolnikov llega a los interrogatorios intentando parecer arrogante y seguro de sí mismo. Pero cada vez que Porfiri lanza una indirecta sobre la naturaleza de los crímenes extraordinarios, Rodion siente que el suelo desaparece bajo sus pies. Es un duelo de resistencia. Porfiri le dice una frase que es la esencia de esta parte. El crimen es como una polilla que vuela alrededor de la luz. Acabará por quemarse en ella. El detective no necesita perseguir al sospechoso porque el sospechoso se persigue a sí mismo. Llevemos esto al 2026. Hoy hablamos mucho más de la ingeniería social y de cómo los algoritmos pueden predecir nuestro comportamiento. Porfiri Petrovich es el algoritmo original. Él conoce el perfil psicológico de Raskolnikov mejor que Raskolnikov a sí mismo. Sabe que un hombre que mata por una teoría es un hombre que busca desesperadamente una respuesta a su propia existencia. Si Porfiri fuera un detective convencional, Rodion habría escapado. Pero como Porfiri es un filósofo de la ley, sabe que el castigo físico no es nada comparado con la tortura de saber que hay alguien que ha visto a través de su máscara de Napoleón. Esta parte nos enseña que no hay escondite posible cuando el perseguidor conoce tu forma de pensar. Raskolnikov empieza a odiar a Porfiri con una intensidad casi amorosa, porque Porfiri es el único que lo reconoce, el único que le da importancia que él tanto ansía. Es un síndrome de Estocolmo invertido. En su última reunión, Porfiri deja de jugar y le habla como a un padre. Le aconseja que se entregue para reducir la pena, pero sobre todo, le pide que viva. Usted todavía tiene mucho por delante, le dice. Es el reconocimiento de que, tras el asesinato, hay un alma que todavía vale la pena salvar. En este duelo, el intelecto de Raskolnikov es derrotado no por una prueba judicial, sino por la fatiga de mentir. Dostoyevsky nos muestra que la mentira es una carga energética insoportable. Para sostener una mentira, debes recordar cada detalle, cada gesto, cada palabra. Para decir la verdad, solo tienes que ser. Porfiri simplemente espera a que Raskolnikov se canse de sostener la arquitectura de su engaño. Reflexionen sobre esto. En un mundo donde todos intentamos proyectar una imagen de éxito, de superioridad o de perfección, ¿quién es nuestro Porfiri Petrovich? ¿Quién es esa voz o esa persona que nos obliga a mirarnos al espejo y admitir que no somos los extraordinarios que pretendemos ser? El duelo de mentes termina cuando Raskolnikov comprende que su teoría era una cárcel mucho más estrecha que la celda que le espera en Siberia. Prepárense para la siguiente parte porque vamos a salir de las habitaciones cerradas para caminar por las calles de San Petersburgo. Vamos a analizar cómo la ciudad misma, con su calor y su miseria, fue el personaje que empujó a Rodion a empuñar el hacha. Salimos ahora de los sofocantes interrogatorios de Porfiri para entrarnos al monstruo que respira fuera de las cuatro paredes, la ciudad como personaje y el entorno enfermo. En esta parte, vamos a caminar por el San Petersburgo de Dostoyevsky, un lugar que no es un simple escenario, sino un organismo vivo que infecta la mente de sus habitantes. En este 2026, donde discutimos tanto sobre cómo el diseño urbano y el ruido afectan nuestra salud mental, Crimen y Castigo nos ofrece un mapa aterrador de cómo una ciudad puede empujar a un hombre hacia el abismo. Olviden las postales de los zares. El San Petersburgo de Rodion Raskolnikov es un infierno de cemento, polvo y un calor asfixiante que Dostoyevsky describe con una insistencia casi física. El autor utiliza el clima y la arquitectura para crear una atmósfera de claustrofobia social. Raskolnikov vive en una habitación que parece un armario, una jaula de techos bajos que lo obligan a agacharse, no solo físicamente, sino espiritualmente. El espacio donde habitamos dicta el tamaño de nuestros pensamientos. Y en un cuarto tan estrecho, la mente de Rodion solo puede engendrar ideas retorcidas y monstruosas. La ciudad está llena de olores insoportables, de tabernas donde el alcoholismo se vive como una tragedia colectiva y de puentes que parecen invitar al suicidio. Dostoyevsky nos muestra que el entorno está enfermo y por lo tanto, sus ciudadanos también lo están. Raskolnikov
Camina por las calles y solo ve rostros deformados por la miseria. Oye gritos, presencias accidentales brutales y maltrato animal. No hay un solo rincón de belleza o de paz que le permita recordar su humanidad. La ciudad actúa como una cámara de eco para su propia desesperación. Cada rincón de San Petersburgo me confirma que el mundo es un lugar cruel donde solo los fuertes sobreviven. Analicemos la importancia del calor. La novela transcurre durante un verano inusualmente caluroso. El polvo de las construcciones, la falta de aire y el hedor del canal de Zenaya crean un estado de irritabilidad permanente. Raskolnikov está en un estado de fiebre constante y la ciudad es la que alimenta esa hoguera. En este 2026 de olas de calor y crisis climática, podemos entender perfectamente esa sensación de agobio que nubla el juicio. Para Rodion, el asesinato de la usurera no es solo una idea intelectual, es una explosión de toda esa presión urbana acumulada. Es como si la ciudad misma le hubiera puesto el hacha en la mano para que rompiera, de una vez por todas, la tensión insoportable del ambiente. Dostoyevski utiliza la arquitectura para subrayar la soledad de sus personajes. A pesar de estar rodeado de miles de personas, Raskolnikov está profundamente solo. Las paredes de las casas son delgadas. Se oyen los dramas de los vecinos, pero nadie se conoce, nadie se ayuda. Es la soledad de la multitud. Un concepto que hoy manejamos perfectamente en nuestras grandes metrópolis. Esa falta de comunidad, esa deshumanización del espacio público, es lo que permite que una teoría tan fría como la del superhombre florezca. Si Rodion viviera en un entorno verde, abierto y solidario, su mente no habría tenido que crear un búnker de soberbia para protegerse del desprecio exterior. Llevemos esto a nuestra reflexión actual. ¿Cuánto de nuestra agresividad, de nuestra ansiedad o de nuestro cinismo moderno es producto de las ciudades que hemos construido? Dostoyevski nos dice que no podemos separar al individuo de su contexto. Un hombre que vive en un ataúd terminará pensando como un muerto. San Petersburgo es el cómplice silencioso que no deja dormir a Rodion, que lo hace delirar y que lo empuja a las tabernas para intentar olvidar que respira veneno. El entorno enfermo produce una moral enferma. En esta parte, comprendemos que Raskolnikov es una extensión de las grietas de su propia calle. Su crimen es el síntoma de una sociedad que ha olvidado cómo diseñar espacios para el espíritu humano. La ciudad lo acosa, lo vigila con sus miles de ventanas y lo juzga con su grisura permanente. Para que Raskolnikov pueda sanar, tendrá que abandonar ese entorno urbano y ser enviado a las estepas abiertas de Siberia, donde el horizonte es infinito y el aire es puro. Son lejos de la ciudad donde podrá volver a ser hombre. Reflexiona sobre los espacios que habitas. ¿Tus paredes te dan paz o te asfixian? ¿Tu ciudad te invita a la empatía o te obliga a ponerte una armadura de indiferencia? El San Petersburgo de Dostoyevski no ha desaparecido. Ha mutado en estas selvas de asfalto modernas, y el hacha de Raskolnikov sigue esperando en cualquier esquina donde la miseria y el calor se vuelven insoportables. Prepárate para la siguiente parte, el cierre de este análisis, donde veremos si es posible la redención. Vamos a analizar el epílogo y el renacimiento de Rodion. ¿Puede un asesino volver a empezar, o el hacha deja de una marca que ni siquiera el amor puede borrar? Finalicemos el castigo. Llegamos al desenlace de este viaje por las zonas más oscuras del alma humana, el renacimiento en el epílogo y la redención en el 2026. En estos últimos minutos vamos a analizar qué sucede después que las puertas de la celda se cierran, porque para Dostoyevski la verdadera historia no termina con el crimen, ni siquiera con la confesión, sino con el doloroso y lento proceso de volver a ser humano. Tras el caos de San Petersburgo, encontramos a Raskolnikov en Siberia. Pero no se engañen, al principio, su arrepentimiento es nulo. Rodion no sufre porque mató a 2 mujeres, sufre porque falló, porque su teoría resultó falsa, porque se dio cuenta de que no era Napoleón, sino un hombre común que se desmayó ante la presión. Su orgullo sigue siendo su verdadera prisión, mucho más pesada que las cadenas que llevan los tobillos. Está rodeado de otros criminales que lo desprecian porque, incluso en la cárcel, Raskolnikov desprende ese aire de superioridad intelectual que lo aisló del mundo. Sin embargo, el cambio llega desde el silencio. Sonia Marmeladova lo sigue hasta el final del mundo, instalándose cerca de la prisión, visitándole sin exigirle nada, simplemente estando allí.
La redención en Crimen y Castigo no ocurre a través de un gran discurso filosófico, sino a través del contacto con la tierra y el amor desinteresado. En un momento de quiebre absoluto bajo el sol de la estepa siberiana, Raskolnikov finalmente se desmorona a los pies de Sonia. En ese llanto, el superhombre muere definitivamente para que el hombre real pueda nacer. Llevemos esta conclusión a nuestro 2026. Vivimos en una cultura de cancelación y de juicios sumarios donde rara vez creemos en la rehabilitación. El mensaje de Dostoyevsky es una provocación. Nos dice que nadie está tan perdido que no pueda ser rescatado por el amor y el trabajo honesto. La redención no es borrar el pasado, el hacha siempre habrá caído, sino integrar esa sombra para construir algo nuevo. Raskolnikov descubre que la libertad no era hacer lo que quería sin límites, sino la paz de no tener nada que ocultar. Este cierre de la primera parte de nuestra trilogía nos deja una lección vital para el mundo digital. La soberbia de creerse especial es la forma más rápida de volverse un monstruo. La verdadera grandeza no está en el poder que ejerces sobre los demás, sino en la capacidad de reconocer tu propia fragilidad. Raskolnikov necesitó perderlo todo, su estatus, su libertad y su ego, para encontrar lo único que realmente importaba, su conexión con el resto de la humanidad. Hemos cruzado el puente con Raskolnikov, hemos sentido el peso del hacha y el frío de la sospecha. Pero este es solo el primer escalón de nuestra trilogía del poder y la ambición. Si te ha fascinado este descenso a la mente criminal de Dostoyevsky y quieres seguir explorando cómo los clásicos nos explican el caos de 2026, tu apoyo es fundamental para que esta biblioteca de pensamiento siga creciendo. Dale like al video, suscríbete al canal de Estrategia Educativa, comparte este análisis y comenta. ¿Crees que Raskolnikov realmente cambió o fue solo el cansancio de la prisión que lo doblegó? ¿Es posible perdonar a alguien que ha cometido un acto tan atroz? Tu opinión es la que le da vida a este debate. Gracias por llegar hasta el final. La literatura nos hace libres, pero solo si nos atrevemos a mirar dentro de la herida. Nos vemos en el próximo análisis.